Saludos y bienvenidos a tu programa Senderos. Mi nombre es Nachalis Colón y le damos la bienvenida a la reverenda canónica Margarita Santos y la traemos de invitada hoy porque en el contexto que viene este próximo domingo, el Día de las Madres, queremos celebrar a esas madres maravillosas. Entonces queremos resaltar la figura de María, Madre de Jesús, que es un gran ejemplo para desarrollar este tema. Reverenda, en el contexto del Día de las Madres, ¿por qué es importante mirar a María, Madre de Jesús, como modelo? Pues buenos días, hermanita, gracias por la invitación. Y yo quisiera, antes de responder a tu pregunta, extender una felicitación de todo corazón y mis deseos de paz, de que la paz de Dios y la bendición de Dios las abrace a todas las mujeres, madres, que nos están escuchando en la mañana de hoy en que celebramos el Día de las Madres. Nos corresponde a todos como hijos, de verdad, demostrarles a todas estas madres que se han sacrificado nuestro amor, mira, no tan solo con un regalo, ¿verdad?, sino con la obediencia y con nuestro cuidado amoroso por ese sacrificio, ese esfuerzo que ellas hicieron por nosotros. Y fíjate, y aunque estoy aquí no porque me invitaste para la mesa de la palabra de hoy, es necesario resaltar que precisamente el Evangelio de hoy nos propone y nos invita a reflexionar sobre la obediencia, pero no la obediencia de mala manera, sino como una demostración de amor. Obediencia que no tan solo Jesús lo demostró hacia el Padre, sino que María, María, la Madre de Jesús, también manifestó una obediencia inquebrantable hacia Dios. Y creo firmemente que hay una manera de demostrar, ¿verdad?, que amamos. ¿Cómo? Obedeciendo, no por miedo ni a ser castigados, sino verdaderamente con amor, por amor y en amor. Como lo hizo Jesús, pero también como lo hizo María, ¿verdad? Así que hoy día, en que honramos a las madres de nuestra amada iglesia y de muchos lugares del mundo, ¿verdad?, en primer lugar, yo creo que debemos darle gracias a Dios por la bendición de poder contar con el ejemplo de la Virgen María, Madre de Jesús, para ejercer de la mejor manera el rol de la maternidad. Nadie nace con un librito diciéndole cómo tú vas a desempeñar el rol de la maternidad. Viene por sabiduría de Dios que nos las concede, ¿verdad? Y precisamente son los atributos y los valores que María nos lega los que pueden ayudar a una mujer a ser madre. Yo no soy madre biológica, soy madre espiritual de muchos, ¿verdad?, de muchas ovejitas que uno en el transcurso de esta caminar pastoral conoce. Pero cuántas madres también hay que no son biológicas, pero son madres porque adoptaron, madres desde el corazón, y tanto ellas como las que engendraron tienen un gran modelo para seguir en María. Así que ese es el legado que nos deja María, su ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que una de las virtudes que debemos contemplar precisamente es esa fiel obediencia que María manifestó hacia Dios. Y por ahí podemos llevar esta conversación tan hermosa que me traje esta mañana para hablar de nuestra querida y amada María. María. Reverenda, María vivió momentos de profundo gozo, pero también momentos de profundo dolor. ¿Cómo podemos comprender su padecimiento, especialmente al pie de la cruz? Fíjate, ¿verdad? Muchas veces nosotros tendemos humanamente a endiosar a María. Y yo creo que eso es perjudicial. Tenemos que ver la humanidad de María, porque como cualquier mujer, como cualquier madre, sufrió, ¿verdad? Sufrió. Y el hecho de que María aceptara desde el momento en que el ángel le dice que va a ser la madre de Jesús, ese hecho de que ella aceptara y comprendiera la misión de su hijo, no quiere decir que María no sufriera. Al contrario, pienso que en la medida en que Jesús iba creciendo, los años iban pasando, y ella veía a Jesús crecer, María tuvo que haber recordado aquellas palabras que un anciano llamado Simeón le dijo cuando, cumpliendo con la ley, María y José llevan al niño al templo, porque la ley decía que los 12 había que llevar, a los 40 días de nacido había que llevar el niño al templo. Y María y José, cumpliendo con la ley, llevan a Jesús al templo para ser presentado. Y allí hay un viejito, un anciano que se llama Simeón, quien había recibido una promesa de que antes de morir vería al Salvador. Y fíjate que Simeón, cuando, claro, inspirado por el Espíritu Santo, ve en aquel niño santidad,
abraza a Jesús y siente paz. Y dice, hoy puedo morir en paz, porque mis ojos han visto a mi Salvador, a quien es luz de las naciones, pero no tan solo proclama quién es Jesús, ¿verdad? Sino que dirigiéndose a María, le dice, mira, palabras fuertes, ¿verdad? Está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y dice, será como una bandera discutida. Y le dice a María, y a ti una espada te atravesará tu corazón. Así que yo imagino que la medida en que María iba viendo a Jesús, ¿verdad? Inmerso en cosas que quizás ella se preguntaría, pero ¿cómo va a estar criticando o corrigiendo a los que decían que sabía mucho? Y yo me imagino que, ¿verdad?, que María sí tuvo que haber sentido muchas veces esa espada en su alma. Y así como ella experimentó el deleite de acompañar a su hijo, ¿verdad?, también verlo crecer en estatura y en gracia, experimentó las tinieblas junto a Jesús, pero lo hizo con amor. Y yo creo que ahí hay una enseñanza para las madres nuestras. Cuando las madres, ¿verdad?, experimentan la angustia, el dolor, la tristeza, los problemas de sus hijos, es un gran ejemplo. Pero sí, María, tal y como experimentó el gozo de ver a su hijo crecer en gracia, también sintió, me imagino estas palabras de Simeón Tirón que le ha dado vuelta muchas veces en su cabeza cuando Jesús iba inmerso en su misión, sufriendo y padeciendo hasta llegar a la cruz. Sí, y la realidad es que miramos a María y como usted bien menciona, ella tuvo la oportunidad de ver a Jesús crecer, ¿verdad? Ese Hijo de Dios, luego de la anunciación. Pero también vemos ese contexto de la crucifixión, el dolor y la espada que literalmente le atravesó el corazón a nivel, ¿verdad?, abstracto en ese momento. Pero así como se vieron ese momento duro, también se vio fortalezas y debilidades, ¿no? Pero desde una mirada pastoral, ¿qué virtudes pueden inspirar a las madres de hoy, ¿verdad? Porque igualmente, inclusive en este momento de la crucifixión, hay virtudes de María que inspiran a las madres de hoy. Claro. Yo creo que el amor, la confianza de María, el abandono a Dios, una obediencia por amor y amor, como dije al principio, tiene que ser cultivado por cada madre a través de la lectura de la palabra, de la meditación de la palabra, ofreciendo testimonios coherentes, porque date cuenta que una madre tiene unos hijos que van mirando y son como unas esponjitas que van absorbiendo lo que mamá, no tan solo lo que dice, lo que hace. Así que es importante, como María, ser coherentes en nuestros testimonios, de tal manera que nuestra relación se vaya fortaleciendo cada día y podamos enfrentar con serenidad, con paciencia y sabiduría la adversidad, porque allí está el detalle, ¿verdad? Que recordemos que en este proceso María no se enojó con Dios. María no cuestionó, no renunció a Dios, ¿verdad? Mantuvo su mirada puesta en Jesús como su fortaleza y mantuvo su mirada en Dios como su esperanza. Y ella nos enseña cuál es la actitud que tenemos que tomar ante el sufrimiento. Y yo sé que muchas madres en nuestra isla y en cualquier mundo, y más en estos tiempos, ser madre es un reto, no es fácil, ¿verdad? Así que yo creo que sentirnos fortalecidos por la fuerza de Dios nos va a permitir acompañar a nuestros hijos en este caminar, tal y como María fue fortalecida por Dios, acompañar a Jesús hasta su último momento. Y no tan solo los últimos momentos, ¿verdad? Porque después que Jesús asciende, María sigue cumpliendo su función dentro de la iglesia. Ciertamente, y también trasciende a la actualidad. Finalmente, ¿verdad?, para cerrar esta conversación, en este Día de las Madres, ¿cómo podemos honrar y reconocer el valor de las madres en nuestra sociedad desde una perspectiva cristiana? Bueno, ¿verdad? Como te dije originalmente, yo creo que la fe inquebrantable de María, destacada por esa total confianza en la voluntad de Dios, especialmente en esos momentos tan desafiantes, ciertamente esa actitud de sumisión y de confianza ante Dios es un modelo para todas las madres, ¿verdad? Y para todos los creyentes, no tan solo para las madres, para todos los creyentes que día tras día enfrentamos diferentes pruebas en este camino de fe. Así que su disposición de cumplir el plan de Dios, ¿verdad? Ahí está la clave. No se quedó simplemente en escuchar a Dios. María no fue un instrumento pasivo en el plan de salvación. María estuvo dispuesta, y yo creo que esta es una de las virtudes que debemos emular de María. Estuvo dispuesta siempre, ¿verdad?, en obediencia y en humildad,
Y son dos virtudes que tenemos que imitar, no tan solo las madres, todos los creyentes. La virtud de la obediencia y de la humildad, porque fíjate, María fue bien humilde. Hay un relato de las Sagradas Escrituras que me gustaría traerlo. Hay una boda a la cual Jesús y María y los discípulos son invitados. Y María observa algo, que se acabó el vino en aquella boda. Y fíjate que María pudo haberse quedado inmutada. No, ¿por qué me tengo que preocupar yo por eso? Sin embargo, María demuestra un interés, una preocupación por los demás y le dice a Jesús, oye, Jesús, se han quedado sin vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tú quieres que yo haga? Mi hora no ha llegado. Sin embargo, María le dice, hagan lo que Él les diga. Yo creo que ahí está la clave del papel de María cuando nos invita y nos dice, hagan lo que Él les diga. Y ese hagan lo que Él les diga también es para nosotros en el día de hoy. Y para ti, mamá, que me estás escuchando, que a veces no sabes cómo enfrentar las dificultades y los retos de levantar una familia, de levantar nietos, porque yo sé que hay muchas madres hoy día que también tienen la responsabilidad de sus nietos. Y de verdad que María sigue siendo, lo fue en la iglesia primitiva, lo sigue siendo hoy día, un gran modelo, ¿verdad? Siempre mirando a María desde su humanidad, porque para poder entender ese proceso que María tuvo, ese crecimiento, date cuenta que María de madre pasa a ser discípula de Jesús, pasa a ser la primera discípula de Jesús, porque también tuvo que escucharlo y entender, inclusive cuando hay un momento que la gente le dice, mira, yo creo que este Jesús está loco, ¿verdad? Y María, me imagino su temor humano como madre al fin. Así que yo creo que María, de verdad, lo fue en la iglesia primitiva, pues date cuenta que Lucas, cuando narra el libro de los Hechos, dice que se reunieron en oración y menciona, allí estaban muchas mujeres, estaba María y estaban los apóstoles reunidos en oración. O sea que la oración es una parte importante para ti, madre, que me estás escuchando, de seguir ese modelo de María, buscando cada día cómo fortalecer tu relación con Dios para que en obediencia y sumisión tú puedas criar tu familia, ¿verdad? Siguiendo ese gran modelo de María. Gracias, reverenda, por haber dicho que sí a la invitación. Esto sería todo por mi parte. Gracias por sintonizar Senderos. A todas las madres, felicidades de parte de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Hasta la próxima. Y que Dios les bendiga abundantemente cada día en su rol de maternidad. Gracias.